Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es su hermano Antonio Valentín, una vez más aquí desde mis oficinas ministeriales, aquí para poder continuar su programa Interpretación Bíblica. Para nosotros es un placer poder compartir con ustedes la palabra del Señor explicada. Nosotros estuvimos fuera, amén, de grabación por algún tiempito, ya que estábamos ocupados en asuntos ministeriales y académicos, pero hoy volvemos nuevamente con la palabra del Señor para poder discutir o continuar el tema sobre una cristología apocalíptica, Cristo manifestado en el Apocalipsis. Y hoy vamos a retomar el capítulo 1 desde los versos 12 en adelante, ya que tengo un asunto que discutir con ustedes rápidamente. Esto va a ser preciso, macizo y conciso. Y hoy vamos a estar hablando sobre los versículos del 12 al 17 del primer capítulo de Apocalipsis. Y de antemano queremos decirle que Apocalipsis es un libro que usa muchas referencias del Antiguo Testamento. Muchas cosas que vemos en Apocalipsis ya han sido descritas o profetizadas o cumplidas también en el Antiguo Testamento, como eventos catastróficos como las 7 plagas de Egipto. También algunas profecías mesiánicas y algunos eventos simbólicos y tipológicos que aluden, amén, a ciertos eventos históricos también. Y pues algunos tienen una visión profética futurista, otros tienen una visión profética histórica, y otros pues piensan que son eventos que se están cumpliendo en el día de hoy, lo que llamamos nosotros unos eventos proféticos contemporáneos y progresivos. Por lo tanto, hoy estaremos hablando sobre el anciano de días, ya que Apocalipsis nos presenta una escena de Cristo. Nosotros sabemos que es Cristo porque en nuestra revelación progresiva, en esa revelación especial donde se nos presenta a la persona de Cristo como el Señor de señores, y es así, ya que desde el inicio del libro de Apocalipsis vemos la persona de Cristo como el Señor de señores, amén, el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero vamos a estar leyendo los versículos bíblicos y vamos a estar haciendo una comparación con el libro de Daniel. Y lo que vamos a estar hablando, ya yo lo había hablado anteriormente, pero quiero hacer un pequeño resumen. Y después que Juan saluda a las iglesias, Juan comienza a tener una visión, fíjese de quién, del Hijo del Hombre. Y el título del Hijo del Hombre es bien importante en estos asuntos proféticos y cristológicos, porque se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Así que desde el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se está viendo a Cristo como el Hijo del Hombre, un título divino. En el Antiguo Testamento también se utiliza para señalar a un ser divino, En este caso se designa teológicamente a nuestro Señor Jesucristo que Él es el hombre perfecto. El hombre perfecto, el hombre, ¿verdad?, que reemplaza un ser dañado como fue el primer Adán. Cristo viene siendo el segundo Adán, el hombre perfecto, en la imagen de Dios, y que habitó aquí en la tierra, enseñó, caminó, educó y preparó un pueblo para continuar la encomienda original en el plan de Dios de la salvación del ser humano. Ahora, Hijo de Hombre es un título que se utiliza para poder designar que Jesucristo es Dios. Y desde ese punto vamos vamos a seguir la trayectoria de lo que estamos hablando. Y cuando él está en esa visión, Juan comienza a ver y dice claramente que empezó a ver una voz, la voz de Dios que le habla, una gran voz de trompeta. Dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor, quiere decir, fue guiado y fue llevado por la tercera persona de la deidad a la experiencia espiritual, la experiencia profética en el día del Señor, designa el domingo. Aquí pues hay una variedad de opiniones, pero aquí el día del Señor se refiere al día de la resurrección, quiere decir el día de la resurrección. Ese día tuvo una experiencia gloriosa, posiblemente designado al domingo. Por lo tanto, dice claramente que
esa voz le decía: yo soy el alfa y el omega, el principio y el último, el primero o el último, el principio o el fin. Y ya nosotros conocemos que esta designación es nuestro Señor Jesucristo, ya que comienza a hablarle a Juan en ese momento y identificarse, ya que Cristo ahora tiene una apariencia glorificada, una apariencia transformada, pero en esta visión, fíjese que Juan conoce a Cristo, vio a Cristo, lo vio glorificado, pero ya en esta visión ve a Cristo en una dimensión divina totalmente, y posiblemente podía haber sido confundido, pero la voz de él, Jesucristo se identifica a Juan como: mira, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. En otras palabras, soy tu Dios, soy tu Señor, y es importante. Le decía que esta carta debía de enviársela a todas las iglesias. Pero en el versículo 12, que es lo que concierne en el día de hoy, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Quiere decir que él da una mirada hacia atrás y ve inmediatamente una visión. Lo primero que ve en la visión es, como dice aquí, 7 candeleros de oro. Y aquí no nos está haciendo referencia al memorar, como dicen algunos judizantes de nuestra época. Está hablando de 7 candeleros que están en forma de círculo, unidos entre ellos, ¿verdad? Una circunferencia. Ahí ve esos candeleros que son 7 y con particularidad que es oro. Había anunciado que la palabra oro se identifica en Apocalipsis como lo divino, lo excelso, la majestuosidad de Dios. También tiene una relación con los procesos de los cristianos. Por lo menos en la época de Juan, el primer siglo, el periodo apostólico, la iglesia pasó por sufrimiento. Por eso que vemos a Juan ya desde el principio identificándose con los que han sufrido, con los que han pasado por tribulaciones, han pasado por persecución, pero se han mantenido fiel por el testimonio de la palabra del Señor. Y Juan se identifica con ellos. Ahora, hay una relación de estas lámparas, porque las lámparas representan las 7 iglesias, y las 7 iglesias están encendidas, han pasado por procesos difíciles, pero el testimonio de Cristo no se ha extinguido en ellas. Y dice claramente: y en medio de los 7 candeleros, que más abajo nosotros podemos ver cómo entonces se identifica a los 7 candeleros con las 7 iglesias de Éfeso. Eso lo vemos en el versículo 20, y dice claramente: y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y nos llama la atención porque inmediatamente hay una interpretación. No se deja a Juan analizando o buscando qué significaba esto. De primer paso ya se le dice a él: mira, esas 7 candeleros representan a las 7 iglesias. Algo muy interesante y muy importante. Y dice que en medio de los 7 candeleros, quiere decir en medio, en el centro, adentro. Por eso enfatizamos que no es el candelero judío, el memorab, ¿ok? Porque aquí nos está enfatizando que estaba en el medio. Quiere decir que hay 7 lámparas en una circunferencia, ¿verdad? Y ahí ese personaje está en el medio. La palabra medio es bien importante porque significa control, dominio, guianza. Cristo es el principal personaje dentro de la iglesia. Ahí está Cristo centralizado. Él es el fundamento, Él es la piedra angular en el cual se levanta el edificio que es la iglesia. Seguimos leyendo, y en medio de estos 7 candeleros hay uno semejante y presenta al Hijo del Hombre. Y es bien interesante porque la palabra que se usa aquí, uno semejante al Hijo del Hombre. Quiere decir que cuando Juan mira, hay alguien que es parecido a Jesús,
pero este personaje está elevado simbólicamente, ¿verdad? En su apariencia, tratando de describir un escenario profético. Y es interesante esto porque es el mismo concepto que vamos a estar leyendo en el libro de Daniel, donde dice igualmente semejante al Hijo del Hombre. Y dice, lo siguiente que dice, vestidos de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y aquí nos está refiriendo al ministerio sacerdotal de Cristo, descrito en Hebreos, en la epístola de los Hebreos, que nos da una buena información que Cristo viene siendo el sumo sacerdote, un sacerdote no de este mundo, un sacerdote distinto, un sacerdote celestial, un sacerdote permanente. Quiere decir que Cristo como sacerdote, que también es el paracleto, ¿verdad? El paracleto en ese sentido, ya que Cristo habló del otro paracleto que es el Espíritu Santo, pero Cristo siempre está presente en medio de la iglesia a través del Espíritu Santo. Es algo maravilloso, amado hermano, poder entender esto, porque Cristo ya cumplió su escenario sacerdotal en el sentido de que dio su vida por la iglesia. Al vestirlo así está hablando de la justicia ya hecha de Cristo Jesús a favor de la iglesia. Por lo tanto, ya la iglesia no puede ser acusada, no puede ser condenada, sino que la iglesia vive ahora bajo ese predominio de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y ese sacerdote permanente significa que hay un sacerdocio administrativo, ministerial, donde el Señor sigue trabajando con la vida espiritual de la iglesia, pero igualmente nos hace partícipe a nosotros de un sacerdocio universal, donde cada uno tiene la facultad por el poder del Espíritu Santo y porque hemos sido adoptados como hijos al Dios verdadero, de poder administrarnos los unos a los otros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la facultad de poder también llegar a la presencia de Dios en ese sentido, escenario espiritual, y poder llevarle todas nuestras cargas y nuestras oraciones y nuestras peticiones. Pero en este caso, la preeminencia aquí es Jesucristo. Jesucristo es el que está vestido con vestimentas sacerdotales, que dice aquí que llegaba hasta los pies, cubriendo todo su cuerpo, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, que era una vestimenta, como dije, prácticamente sacerdotal. Ahora, ese cinto de oro que está a su alrededor, en su pecho, significa que el Señor es nuestra justicia. El Señor es nuestra justicia, y el oro significa también, aparte de justicia, que Cristo murió y sufrió por nosotros. Amén. Derramó su sangre, fue perseguido, rechazado por los suyos. Amén. Pero tuvo victoria, resucitó, y ahora está, como dice el capítulo 4, Él está como el Cordero Inmaculado de pies. Eso lo vamos a ver más luego en otra discusión o otro estudio. Entonces también podemos ver aquí algo que nos llama la atención, versículo 14. Su cabeza y su cabello eran blancos como la lana y como nieve, sus ojos como llamas de fuego. Algo bien interesante, bien interesante. Ahora, volviendo al capítulo 13, al versículo 13, que estaba hablando sobre vestidos de ropa que llegaban hasta los pies, ceñidos por el pecho como un cinto de oro. Vamos a buscar Daniel 7:13, a ver qué Daniel 7:13 nos dice. Y Daniel 7:13 dice así: y miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. La diferencia es que Juan dice semejante a un hijo de hombre, pero aquí dice como un hijo de hombre. Y vino hasta al anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Hay otro texto en Daniel que está en Daniel capítulo 10, versículo 5. Vamos a buscar qué dice ahí. Y dice, esas son las visiones que tuvo Daniel junto al río. Y dice, y alcé mis ojos y miré, y aquí uno vestido de lino, ceñido sus lomos de oro ufaz.
Es el mismo escenario que nos está presentando en Apocalipsis capítulo 1, verso 13. Quiere decir que Juan está haciendo referencia a Daniel. Entonces, también vemos que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, y como nieve sus ojos como llamas de fuego. Pues mire, el blanco aquí representa la santidad, representa la pureza, pero también cabellos blancos representan la sabiduría que designa a un anciano. En otras palabras, aquí está hablando sobre la sabiduría excelsa. Cristo es nuestra sabiduría. Amén. Él es el justiciero, Él es el que juzga conforme a la palabra. No tomará por culpable, amén, al inocente, sino que a través de su obra santificadora nos limpia de toda culpa. Quiere decir que su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos y sus ojos como llama de fuego. Es interesante porque lo que está viendo aquí es un símbolo de la penetración poderosa, de la visión de Dios, que no se le escapa nada. Todo Dios lo ve, todo Dios lo observa, y no hay nada que esté oculto delante de la presencia de Dios. Y el fuego, por cierto, es purificación. Aquí nos trae una designación, claro, de que en Cristo Jesús somos purificados, porque su palabra, su mover dentro de el medio de los candeleros trabaja ese estado de purificación, y esencialmente mantiene las lámparas encendidas. Es maravilloso eso, ¿verdad? Y podemos ver en el capítulo 7 del versículo 9 de Daniel 7:9, dice aquí: y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llenaba llamas de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Vemos los mismos elementos que vemos en Apocalipsis, en el versículo 13. Es que a él, los vestidos son blancos como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y es lo que hace referencia también a que era blanco. Y es interesante porque aquí nos está presentando un personaje separado, porque más adelante, como leímos en el verso 13, y después miraba yo a las visiones del cielo, y venía uno como hijo de hombre. Aquí vemos dos personajes diferentes. Vemos al anciano de día, cuyos vestimentos eran blancos, y vemos también al uno como hijo de hombre. Y esto es bien interesante porque en Apocalipsis Juan hace esas dos referencias de Daniel, que son dos personajes diferentes, y en este capítulo de primera de Apocalipsis, de los versos del 13 en adelante, nos está presentando un personaje. Y con esto quiero cerrar, porque es interesante cómo Juan puede confirmar que Cristo procede del Padre, y que Cristo es uno con el Padre dentro de los acontecimientos proféticos de Apocalipsis. En Daniel no había una revelación progresiva como la tenemos hoy, pero obviamente los judíos interpretaban muy diferente ese pasaje bíblico como nosotros lo podemos interpretar hoy en el Hijo. Pero fíjese que también podemos ver en las cartas generales donde se le da el poder y el dominio a Cristo Jesús. Ha sido dado nombre sobre todo nombre. Dice que el Padre le dio nombre sobre todo nombre, para que se humillen o se arrodillen los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dice la Biblia en el mismo Apocalipsis que el Padre le da el dominio al Hijo, y la autoridad se la da al Hijo. Y eso es lo que está haciendo referencia aquí en este capítulo de Apocalipsis, capítulo 1, en estos versos bien importantes, donde el Hijo está recibiendo la autoridad del Padre para ejecutar venganza contra los enemigos de la iglesia, a un tema que vamos a estar tocando luego. Por lo tanto, Apocalipsis nos está dando una idea de la unidad
divina entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dentro de las decisiones históricas, apocalípticas, escatológicas, en bienestar y beneficio de la iglesia, pero en el juicio para aquellos que rechazan voluntariamente a Dios. Y resumidas cuentas, Daniel nos está presentando dos personajes: al anciano de día, con sus atributos de pureza, de sabiduría, algo que vemos en el personaje de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1, y estamos viendo también cómo se presenta otro personaje como el Hijo del Hombre, y cuando se habla del Hijo del Hombre se está refiriendo a un personaje divino que procede del Padre. Por lo tanto, en Apocalipsis, vuelvo y repito, aquí vemos todas esas características unidas en un solo personaje: Jesucristo. El que ha visto al Padre, me ha visto a mí. Este ha sido su hermano Antonio Valentín, una vez más aquí en su programa Interpretación Bíblica. Queremos exhortarle a que se suscriba, le dé un like también. Aparte de que se suscriba, también le da un like, y así pueda usted beneficiarse de todos nuestros estudios escatológicos, interpretativos de la palabra del Señor. Así que bendiciones a todos, Dios les bendiga, Dios les guarde, y damos toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo.